La Grand Line. Una vez, este vasto océano era un símbolo de libertad y aventura, un lugar donde los sueños se hacían realidad y las leyendas nacían. Pero esos días han quedado atrás. Antes un reino de aventuras, lleno de ciudades vibrantes y puertos bulliciosos, ahora se ha convertido en un desolado cementerio de sueños rotos y esperanzas perdidas. Los barcos que una vez surcaban estas aguas con valentía y determinación, ahora yacen en el fondo del mar, sus cascos oxidados y sus velas desgarradas, testigos mudos de un pasado glorioso. El aire, denso con un sabor metálico, es un recordatorio constante de la devastación que ha caído sobre este mundo. La contaminación ha oscurecido los cielos, cubriendo todo con una capa de desesperanza. Los vibrantes arrecifes de coral, que alguna vez fueron un espectáculo de colores y vida, ahora están blanqueados y sin vida, víctimas de la contaminación y el cambio climático. El océano mismo, una vez una fuente de vida y sustento, se ha convertido en una masa turbulenta de lodo tóxico, un reflejo de la decadencia que ha consumido este mundo. Este es el mundo que heredaron los sombreros de paja. Un mundo que alguna vez fue lleno de promesas y posibilidades, ahora ahogado por los pecados del pasado y las consecuencias de la codicia humana. Un mundo ahogado por los pecados del pasado, donde la naturaleza ha comenzado a reclamar lo que una vez fue suyo, pero no sin una lucha. Un mundo jadeando por un último aliento, donde cada respiración es una lucha y cada día es una batalla por la supervivencia. Atrás quedaron los días de exploración despreocupada, de alegres festines bajo el cielo abierto. Las celebraciones y las risas han sido reemplazadas por el silencio y la soledad. Las risas que una vez resonaron en la cubierta del Thousand Sunny son ahora un recuerdo precioso, un eco distante de tiempos más felices. Cada viaje es una apuesta, cada encuentro una lucha por la supervivencia. Los sombreros de paja deben enfrentarse a peligros inimaginables y desafíos insuperables en su búsqueda por un futuro mejor. El mundo se ha convertido en una cruel parodia de lo que fue, un recordatorio constante de lo que han perdido. Las ciudades que una vez fueron centros de comercio y cultura, ahora son ruinas desmoronadas llenas de recuerdos desvanecidos. Sin embargo, incluso en este paisaje desolado, un destello de esperanza permanece. Entre las ruinas la vida lucha por abrirse camino, recordándonos que no todo está perdido. La leyenda del One Piece, una vez un cuento susurrado entre soñadores, ahora lleva el peso de la salvación. Es la chispa que mantiene viva la llama de la esperanza en los corazones de aquellos que aún creen. Los susurros hablan de una tecnología, perdida tras la gran tormenta, capaz de sanar el mundo. Una reliquia del pasado que podría ser la clave para un nuevo comienzo. Una oportunidad, por pequeña que sea, de recuperar su futuro robado. Los sombreros de paja, con su inquebrantable espíritu y su fe en su capitán, se aferran a esta esperanza con todas sus fuerzas. Los sombreros de paja, unidos por la lealtad y impulsados por una fe inquebrantable en su capitán, zarpan una vez más hacia el corazón de la tormenta. Con cada ola que enfrentan, con cada rayo que esquivan, se acercan un paso más a la redención y a la posibilidad de un nuevo amanecer. Comenzó sutilmente. Al principio, apenas se notaba. Un cambio en el aire, una ligera brisa que susurraba advertencias que nadie escuchaba. Los mares, antes predecibles, se volvieron turbulentos. Las olas crecieron en tamaño y ferocidad, golpeando las costas con una fuerza nunca antes vista. Los marineros, acostumbrados a navegar por aguas tranquilas, se encontraron luchando por sus vidas. Las tormentas rugieron durante semanas. El cielo se oscureció y el sol se convirtió en un recuerdo lejano. La lluvia caía sin cesar, inundando ciudades y campos, mientras los relámpagos iluminaban la noche con destellos cegadores. Luego vinieron los temblores, en lo profundo de la tierra, sacudiendo los cimientos del mundo. Los edificios se derrumbaron y las calles se partieron en dos. La gente corría en pánico, buscando refugio donde no había ninguno. Islas desaparecieron bajo las olas, tragadas por el mar embravecido. Lo que una vez fueron paraísos tropicales, ahora eran tumbas acuáticas, sus habitantes perdidos para siempre en las profundidades. El aire mismo se volvió agrio, denso con cenizas y el hedor a putrefacción. Respirar se convirtió en una tarea dolorosa, y la gente se cubría la cara con trapos en un intento desesperado por filtrar el veneno del aire. La causa, un misterio perdido en el tiempo.
Algunos creían que era un castigo divino, otros que era el resultado de experimentos humanos que habían salido mal. Las teorías abundaban, pero la verdad seguía siendo esquiva. Algunos susurraban sobre armas antiguas, liberadas de su letargo. Armas de un poder inimaginable, selladas por una razón, ahora desatadas para sembrar el caos y la destrucción. Otros hablaban de la furia de la naturaleza, una reacción a siglos de abuso. La Tierra, cansada de ser explotada, finalmente se rebeló, mostrando su poder destructivo en una escala nunca antes vista. Cualquiera que sea la verdad, el mundo cambió para siempre. Las ciudades, una vez llenas de vida, ahora eran sombras de su antiguo esplendor, escombros y ruinas que contaban la historia de un apocalipsis. La Grand Line, antes un tapiz de diversas islas y culturas, se redujo a un puñado de restos fracturados, aferrándose a la supervivencia en medio de los mares tóxicos. Las aguas, antes cristalinas, ahora estaban llenas de desechos y veneno. Las ciudades vibrantes, ahora ruinas desoladas, atormentadas por los fantasmas del pasado. Los edificios, una vez orgullosos y altos, ahora eran esqueletos vacíos, recordatorios silenciosos de lo que se había perdido. Los sobrevivientes, endurecidos por la pérdida e impulsados por la desesperación, formaron comunidades dispersas, aferrándose a la vida en las pocas islas que quedaron intactas por el cataclismo. Cada día era una lucha, pero también una prueba de la resiliencia humana. El mundo que conocían, el mundo de los sueños de su infancia, había desaparecido. Los recuerdos de tiempos mejores se desvanecían, reemplazados por la dura realidad de un nuevo y despiadado mundo. Los sombreros de paja, dispersados por el cataclismo, llevaban las cicatrices de aquel fatídico día. Cada uno de ellos, marcado no solo físicamente, sino también emocionalmente, enfrentaba un mundo que ya no reconocían. La devastación había cambiado el paisaje y sus vidas para siempre. Zoro, con sus sentidos ya agudos, afilados por la necesidad de navegar en un mundo envuelto en niebla tóxica. Cada día era una lucha por la supervivencia, y su determinación nunca flaqueaba. La katana en su mano no solo era un arma, sino una extensión de su voluntad indomable. Miraba el horizonte, buscando un rayo de esperanza en el cielo amarillo y el aire contaminado. Sanji, atormentado por el recuerdo del Baratie, tragado por la marea creciente, sus habilidades culinarias ahora un salvavidas para sus compañeros. En cada plato que preparaba, vertía su alma, buscando no solo alimentar, sino también consolar a su tripulación. La cocina destruida era un reflejo de su corazón roto, pero su espíritu seguía ardiendo con la esperanza de un futuro mejor. Nami, sus mapas inútiles ante un mundo transformado por el desastre, impulsada por la desesperada esperanza de encontrar un refugio seguro para su tripulación. Cada línea y trazo en sus mapas eran recuerdos de un mundo que ya no existía. Sin embargo, su ingenio y determinación la impulsaban a seguir adelante, buscando un nuevo camino en el caos. Usopp, sus cuentos ahora teñidos de un sombrío realismo, creando filtros improvisados y equipo de protección con los restos del viejo mundo. Su creatividad era su mayor arma, transformando la chatarra en herramientas vitales. Cada historia que contaba era un recordatorio de la esperanza y la resiliencia humana, incluso en los tiempos más oscuros. Chopper, su experiencia médica al límite, luchando contra nuevas y aterradoras enfermedades nacidas del entorno envenenado. Cada paciente que atendía era una batalla contra lo desconocido, y su compasión era su mayor fortaleza. En un mundo donde la esperanza era escasa, Chopper se convirtió en un faro de luz, luchando incansablemente para salvar vidas. Robin, su conocimiento del pasado más valioso que nunca, buscando pistas para la salvación del mundo entre las ruinas de civilizaciones perdidas. Cada fragmento de historia que descubría era una pieza del rompecabezas que podría salvarlos. Su búsqueda era incansable, y su sabiduría, una guía en tiempos de incertidumbre. Frankie, sus mejoras cibernéticas una bendición y una maldición, manteniendo el Thousand Sunny a flote en los mares traicioneros. Cada reparación era un acto de amor y dedicación, asegurando que su hogar flotante siguiera siendo un refugio seguro. Su cuerpo de metal y su corazón de oro eran la combinación perfecta para enfrentar los desafíos del nuevo mundo. Brook,
Su forma esquelética un crudo recordatorio de la mortalidad. Su música una fuente de consuelo en los momentos más oscuros. Cada nota que tocaba resonaba con la tristeza y la esperanza de un mundo perdido. Su violín era su voz, y a través de su música mantenía viva la llama de la esperanza en los corazones de sus compañeros. Su reunión fue un faro de esperanza en un mundo que se ahogaba en la desesperación. Reunidos por el destino y un lazo inquebrantable, se juntaron en la cubierta del Thousand Sunny, su amado barco reacondicionado por Frankie para resistir los peligros de los mares tóxicos. El familiar sombrero de paja, símbolo del espíritu inquebrantable de su capitán, ondeaba en el viento, una promesa susurrada en la brisa. Ya no eran aventureros despreocupados, sino sobrevivientes endurecidos, sus habilidades perfeccionadas por la necesidad. Sus sueños, una vez alimentados por el entusiasmo juvenil, ahora llevaban el peso de la responsabilidad. El mundo que conocían había desaparecido, pero su espíritu, su lealtad entre ellos y hacia su capitán, permanecía intacta. Con Luffy al timón, su contagioso optimismo templado por un nuevo sentido de propósito, zarparon una vez más, no por fama o fortuna, sino por la más mínima posibilidad de sanar su mundo roto.